del otro lado del estudio, Sergio Cisneros, nos tiene una entrevista importantísima, así que mucha atención. El día de hoy celebro anunciarles que a partir del próximo lunes las páginas de Zócalo Saltillo recibirán las colaboraciones de la doctora Irene Espigno. Ella es directora de la Academia Interamericana de Derechos Humanos en el estado de Coahuila. Los invito a que veamos esta cápsula para saber quién es la doctora Espigno. Irene Espigno es directora general de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, doctora de investigación en Derecho y Economía por la Universidad de Siena, Italia. Es además directora del Centro de Estudios Constitucionales Comparados de la Academia Interamericana de Derechos Humanos y de la colección editorial que este centro de investigación publica con la editorial Tirant lo Blanc. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. La doctora Espigno ha realizado estancias de investigación en países como Italia, Alemania, España, Australia, Canadá, Sudáfrica, Namibia, Noruega, Reino Unido, Turquía y México. Ha impartido cátedra en programas de licenciatura y posgrado en diversos países como Guatemala, Colombia, España, México e Italia, entre otros. La doctora Espigno ha dirigido más de 40 obras colectivas sobre diversos temas actuales relacionados con los derechos humanos, entre los que destacan los derechos de las personas desaparecidas, la violencia de género, la transparencia y la rendición de cuentas, los derechos políticos y el discurso de odio. Además, ha publicado más de 55 capítulos del libro en diferentes obras colectivas. En el mismo sentido, ha publicado un libro de autoría propia titulado Discorsi di odio, Modelli giurisprudenziali a confronto. Ha publicado más de 15 artículos en revistas científicas indexadas en 3 idiomas distintos. Es integrante de la Asociación de los Investigadores Italianos en México, integrante del Consejo Editorial de la Revista Española de la Transparencia, miembro del ICON-S Capítulo México y participa en el proyecto de investigación Core Constitutional Reasoning in Latin America. Además, en los últimos 5 años ha participado en más de 100 seminarios, congresos, conferencias y presentaciones de libro en temas relacionados con los derechos humanos, derechos de las mujeres, discurso de odio, derecho constitucional comparado, derechos de las minorías, entre otros. La doctora Espigno habla 6 idiomas, entre los que destacan el italiano, el español y el inglés. La doctora Espigno ha sido responsable técnica de proyectos de investigación financiados por entes públicos como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Coahuila. Sin duda colaboradora de lujo, y le doy la bienvenida a la doctora Espigno. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Sergio, y buenas noches también a todo el público que nos sigue desde sus Y pues casas. bienvenida a las páginas de Zócalo Saltillo. ¿Qué podemos esperar de sus colaboraciones? ¿De qué nos va a hablar cada semana? Pues muchas gracias por la invitación también en participar en este espacio editorial. Pues como yo me ocupo de temas relacionados con derechos humanos, pues como han podido escuchar de mi reseña curricular, me ocupo prevalentemente de temas de violencia de género contra las mujeres, temas de violencia contra la comunidad LGBTI, discurso de odio, libertad de expresión. Entonces, a mí me gustaría poder aprovechar de este espacio para poder acercar estos temas que muchas veces son trabajados por abogados y con un lenguaje bastante complicado para la ciudadanía, a la sociedad civil, para que sean temas que toda la sociedad pueda entender. Pero lo vivimos día con día, ¿no? Exactamente. Le pregunto, doctora, ¿es un tema de moda? No, en absoluto, no es un tema de moda. Los derechos humanos son un tema que afecta a la ciudadanía en su vida cotidiana, porque son derechos que se relacionan a la persona por el hecho de ser personas, y defenderlos es una obligación del Estado y también una obligación de las universidades. Y es un tema pues cotidiano. No quiero decir que sea un tema de moda en el sentido de que trabajarlo sea de moda, sino es un tema de actualidad. Y México pues obviamente tiene una gran deuda en temas de derechos humanos. A eso iba. ¿Y por qué tema de actualidad? Es decir, teníamos tanto rezago en materia de derechos humanos que nos habíamos olvidado de tantas cosas que nos ofrece este concepto, ¿no?
Pues realmente yo creo que nunca nos olvidamos de los derechos humanos. Creo que quizás hay algunos momentos en que la atención se focaliza en otras temáticas más prioritarias, Economía, pero si pensamos, por ejemplo, también el tema del COVID, el tema de la pandemia, es un tema de derechos humanos. Ajá. Estamos hablando del derecho a la salud, obviamente, estamos hablando del derecho a la educación, del derecho al trabajo, de toda una serie de derechos humanos que están involucrados en un tema de salud pública. Así es. Y así, pues, México, repito, tiene una deuda muy grande en temas de violaciones graves a derechos humanos. Es suficiente pensar el tema de desaparecidos, por ejemplo, el tema de violencia contra las mujeres. Entonces, son todas temáticas importantes, fundamentales, que pues, todas las autoridades, lo dice el artículo 1 de la Constitución, tienen la responsabilidad y la obligación de atender. Le pregunto, y le pregunto a usted porque usted no es autoridad, pero dígame con toda sinceridad, ¿dónde estamos parados? Al menos aquí en Coahuila. Yo sé que en Coahuila hemos avanzado, caramba, como ninguna otra entidad. Tan es así que pues, el gobierno del estado ha declarado el tema de los derechos humanos como una gran prioridad de la actual administración. Sí, es correcto. Y de hecho, pues el gobierno del estado tiene también un programa estatal de derechos humanos para el periodo del mandato del gobernador Miguel Ángel Riquelme. Y pues se ha avanzado muchísimo, efectivamente. Se ha avanzado muchísimo en términos legislativos, en términos de políticas públicas. Obviamente hay todavía una área de oportunidad que se puede implementar y que me parece que es necesario colmar o tratar de avanzar en temas de educación con perspectiva de derechos humanos, porque no todo se puede resolver a golpes de leyes o a golpes de reformas legislativas o de políticas públicas, sino tenemos también autoridades ¿no? que tengan una formación en materia de derechos humanos y una sociedad civil que tenga también este tipo de formación de derechos humanos, que no es un tema nada más de abogados, sino que es un tema de todas las personas, de cada uno de nosotros. Y es un tema de la conciencia personal de cada quien, ¿no? Exactamente. Ahora, los derechos humanos, las necesidades de los derechos humanos van mutando, es decir, que tenemos que ir actualizándonos Claro. ¿Sí? Sí, es un tema que necesita una permanente actualización, porque pues siempre pueden ser nuevas las violaciones o los desafíos a las que están sometidos los derechos humanos y es necesario una permanente actualización de parte de los funcionarios, de parte de los académicos, de las autoridades que estén involucradas en la protección de los derechos humanos. Y eso pues obviamente es responsabilidad de las universidades, de los centros de investigación, de las escuelas, tratar de garantizar una capacitación, una formación permanente y continua y constante en tema de derechos humanos. Dígame una cosa, ¿qué hace la Academia Interamericana de Derechos Humanos como este gran laboratorio precisamente para pues, ir abriendo brecha y camino de avanzada en este tema de derechos humanos? Acaban de anunciar ustedes precisamente una licenciatura en derechos humanos como parte de este proceso que le corresponde a la Academia impulsar. Sí, bueno, la Academia es un centro de investigación especializado en materia de derechos humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila. En cuanto a centro de investigación, se ha dedicado pues obviamente a la investigación, a la docencia, a la formación, a la capacitación, a través de un sinnúmero de actividades, seminarios, publicaciones, congresos, conferencias y toda una serie de actividades también en materia de capacitación y formación. En una primera etapa como cursos de posgrado, pues al momento actual tenemos 8 especialidades, 2 maestrías, un doctorado en materia de derechos humanos y justamente como bien comentabas, estamos esperando que empiece una licenciatura en Derecho con perspectiva de derechos humanos. ¿Por qué es importante tener una licenciatura? Es importante porque pues, estamos muy convencidos de que pues, es necesario ir formando los jóvenes desde una edad más temprana, pues que sería la edad de la licenciatura, en temas fundamentales y clave en materia de derechos humanos. Entonces los derechos humanos no son un tema de moda, como ya lo comentábamos antes, no es un tema que se tenga que trabajar nada más en una formación de posgrado o en una formación académica de alto nivel, sino que también necesitan formarse los jóvenes y en ese sentido va un poco la idea de tener un curso de licenciatura en Derecho con perspectiva de derechos humanos. ¿Dirigido a quiénes? ¿Quiénes podrán inscribirse, por ejemplo?
Exacto, qué buena pregunta. Sí. Se podrán inscribir todas las personas que estén interesadas en tener una formación jurídica con perspectiva de derechos humanos, y la idea es ir formando los futuros profesionales, los futuros funcionarios del Estado, los futuros abogados, litigantes, notarios, que tengan una capacitación, una profesionalización en materia de derechos humanos. ¿Por qué esto es importante? Porque lo vemos. Coahuila y México en general tiene una gran deuda en materia de derechos humanos. Sí. Y uno de los grandes problemas que, por ejemplo, ha destacado la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la falta de capacitación o de sensibilidad en tema de derechos humanos. Entonces, la licenciatura que está ofertando la Academia en Derecho con perspectiva de derechos humanos quiere colmar este vacío y quiere ir formando estos nuevos profesionales del derecho que tengan esta perspectiva de derechos humanos que es tan fundamental para el Estado y la sociedad que tenemos. Finalmente, para terminar y agradecer que nos haya acompañado esta noche, ¿capacidad para cuánto esta licenciatura? ¿Cuántos alumnos podrán recibir? Y si son solamente alumnos de la Universidad Autónoma de Coahuila o externos, precísenos sobre estos datos. Sí, esta sería una oferta formativa de la Universidad Autónoma de Coahuila. Nosotros estamos calculando recibir alrededor de 50 alumnos cada año. Consideramos que la Facultad de Jurisprudencia tiene más o menos 100 alumnos por año, entonces eso incrementaría del 50% la matrícula que pues ya va a cubrir la Facultad de Jurisprudencia, y eso obviamente es una gran ventaja para la universidad, porque pues recibimos más estudiantes, y eso también pues sería una consolidación del gran liderazgo que ha tenido el rector durante su mandato como a la cabeza de la Universidad Autónoma de Coahuila, porque pues obviamente aumentando la matrícula, eso implica también un mayor posicionamiento, un mejor posicionamiento de la universidad a nivel federal, lo que implica también atraer más recursos y más, obviamente más ventajas para la universidad y la sociedad coahuilense. ¿Algo más que nos desee compartir? No, pues yo obviamente pues, quiero invitar a todas las personas que nos están siguiendo, a las personas interesadas en seguir las actividades de la Academia, que nos sigan también a través de nuestras redes sociales, invitarlos a tener esta apertura y sensibilidad hacia los derechos humanos, porque pues me parece que es la formación que todos necesitamos. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a ti, Sergio, y muy buenas noches a todas y a todos. Vamos a hacer un corte comercial, pero no se vaya, tenemos más información de interés para usted. Regresamos.